Ahora os pregunto, ¿habéis nacido espiritualmente de Dios? ¿Habéis recibido su imagen en vuestros rostros? ¿Habéis experimentado este cambio en vuestros corazones? ¿Podéis imaginaros oír la voz del Señor diciéndonos: venid a mí, benditos, porque he aquí vuestras obras han sido obras de rectitud? ¿Podréis mirar a Dios en aquel día con un corazón puro y manos limpias? Si habéis experimentado un cambio en el corazón y habéis deseado cantar la canción del amor que redime, ¿podéis sentirlo ahora? ¿Podrías decir si murierais en este momento que habéis sido humildes? ¿Que vuestros vestidos han sido lavados y blanqueados mediante la sangre de Cristo, que vendrá para redimir a su pueblo de sus pecados? ¿Estáis libres de orgullo? Si no, yo os digo que no estáis preparados para comparecer ante Dios. Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, Sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, Sígueme. Muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas. Bienvenidos una vez más a una clase de escuela dominical de Ven, Sígueme con su hermano y servidor Walter Posada. Hoy veremos uno de los temas que más me apasiona de las Escrituras. Y me apasiona porque tiene que ver directamente conmigo. El manual nos indica el título: ¿habéis experimentado este potente cambio en vuestros corazones? Y yo lo personalizo: ¿he experimentado este potente cambio en mi corazón? Esta clase la vamos a estudiar desde mañana lunes 10 de junio hasta el próximo domingo 16 de junio, los capítulos del 5 al 7 de Alma. Me encanta la introducción que trae el manual de Ven, Sígueme. Alma no conocía las cirugías actuales de trasplante de corazón, en las que puede salvarse la vida al reemplazar un corazón dañado o enfermo por uno sano. Sin embargo, sabía sobre algo más maravilloso: el cambio en el corazón. Un cambio por el cual el Salvador nos da una vida espiritual nueva a semejanza de nacer de nuevo. Alma se dio cuenta de que ese cambio en el corazón era exactamente lo que necesitaban muchos de los nefitas. Algunos eran ricos mientras que otros eran pobres. Algunos eran orgullosos, otros eran humildes. Algunos infligían persecución, por tanto, otros la padecían. Sin embargo, todos ellos necesitaban venir a Cristo para ser sanados, al igual que todos nosotros. Ya sea que estemos procurando vencer el orgullo o sobrellevar aflicciones, el mensaje de Alma es el mismo: venid y no temáis. Permitamos que el Señor cambie el corazón empedernido, pecaminoso, herido, por otro que sea humilde, puro y nuevo. Y me gusta esta clase, hermanos, y estos versículos, sobre todo el capítulo 5, es de mis capítulos favoritos del libro de Mormón. ¿Por qué me gusta tanto? Porque realmente tiene que ver conmigo. Y es como si yo me pusiera frente a un espejo personal. A la única persona que debo ver cuando leo el capítulo 5 de Alma es a mí mismo. Algunas personas toman el capítulo 5 de Alma para aplicárselo a otras personas, pero no tiene ningún sentido si es así. Creo que el capítulo 5 nos refleja y, entre comillas, nos desnuda espiritualmente frente a nosotros mismos y ante Dios. Tal vez lo diga más adelante, pero cuando a la mujer adúltera la llevaron ante el Salvador, muchos fueron con piedras para apedrearla delante del Salvador. Yo quiero, hermanos, que hoy pensemos que podemos estar en las dos posiciones, pero hoy los invito a que pensemos que estamos en la posición de la mujer adúltera, de esa persona que sufrió, de esa persona que fue tomada en pecado y que fue expuesta ante Dios, ante Jesucristo y ante los que estaban del pueblo. Porque generalmente tomamos la posición del que tira la piedra. Y esa posición, igual que a todas estas personas del pueblo, cuando el Salvador les dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, esa posición muchas veces no nos beneficia, hermanos. Porque entonces no podemos estar en una conversión completa.
Muchos de nosotros tenemos la falsa idea de que nuestra conversión depende del tiempo en que nos bautizamos. Y a menudo inflamos un poco nuestro pecho y hablamos con abundancia en nuestras palabras. Llevo tantos años de ser miembro de la iglesia. Y la pregunta es, ¿qué tipo de criatura eres? ¿Qué tipo de hijo de Dios eres? Realmente podríamos decir, como lo dice Alma aquí en el capítulo 5, versículo 14. Y os pregunto, hermanos míos de la iglesia, ¿habéis nacido espiritualmente de Dios? ¿Habéis recibido su imagen en vuestros rostros? ¿Habéis experimentado este gran cambio en vuestros corazones? Este gran cambio en vuestros corazones. Es posible que digamos, sí, claro, cuando me bauticé. Y vamos al versículo 26 que me encanta. Y ahora os digo, hermanos míos, ¿habéis experimentado un cambio en el corazón? Vuelve a repetirlo. Y si habéis sentido el deseo de cantar la canción del amor que redime, quisiera preguntaros, ¿podéis sentir esto ahora? Yo quiero hacer un llamado personal, hermanos, para que al tomar esta clase pensemos en esto. ¿Sentimos eso ahora? ¿Sentimos que somos nuevas criaturas ahora? El primer principio del manual nos dice que debemos experimentar y luego seguir sintiendo el potente cambio en el corazón. O sea, no es como un momento allá en la historia de nuestra vida. Me bauticé hace 5, hace 10, hace 30, hace 50 años. ¿Sí? Y yo desde ese tiempo, ¿y ahora qué? ¿Qué es de tu vida ahora? ¿Qué sientes ahora? Y me gustaría, mis amados hermanos, tal como lo he compartido hace un momento, dar mi testimonio inicial también y que leyéramos algunos versículos y tomáramos única y exclusivamente esos versículos para nosotros. Y como lo dije, que recordáramos a la mujer adúltera. Tal vez nosotros estemos en ese momento, en el momento de colocarnos y que nos hagan un juicio personal, algo muy nuestro, e incluso podríamos tomar el lugar de aquellos que tienen las piedras en las manos para apedrearnos y ser nosotros nuestros propios jueces. Esto suena duro. Presidente M. Roosevelt Ballard, del Quórum de los 12 Apóstoles, dijo lo siguiente: necesito preguntarme con regularidad cómo va mi progreso. Para guiarme dentro de ese análisis privado y personal, me gusta leer y reflexionar las palabras introspectivas que se hallan en el 5º capítulo de Alma, en esos versículos poderosos. Y me gustaría empezar otra vez desde este capítulo 14. Y tal vez, hermanos, me atrevería a decirles, si no leemos sino este capítulo 5 el día de hoy, ustedes pueden leer el 6 y el 7 en sus casas y aprender el resto. Pero si nos quedáramos aquí, habríamos tenido una clase fabulosa o tendremos una clase fabulosa. Versículo 14. Y ahora os pregunto, hermanos míos de la iglesia, ¿habéis nacido espiritualmente de Dios? Nacer espiritualmente de Dios es ser hijo de Dios. O sea, es empezar a potenciar las mismas características que tiene Dios, nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador Jesucristo. Esas características que teníamos al principio, antes de venir a esta tierra, ¿recuerdan el plan de salvación? Vivíamos con ellos y aceptamos venir a esta tierra para conservar el primer estado, ese que tuvimos con ellos, conservarlo aquí en nuestro segundo estado y volver nuevamente a su presencia. ¿Habéis recibido su imagen en vuestros rostros? Recuerdo sobre esto al Salvador cuando los fariseos le dijeron que si era lícito pagar un tributo al César. Él entonces les pidió una moneda, creo que era un denario que les pidió. Y al mirarlo les dijo, ¿de quién es la inscripción que aparece en la moneda? Y ellos dijeron, de César. Entonces él dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, mis amados hermanos, ¿qué imagen tenemos nosotros plasmada en nuestro corazón? ¿Somos como esta moneda que tiene plasmada la imagen del César o la imagen de algo del mundo? ¿O realmente tenemos su imagen en vuestros rostros? Siguiente pregunta, porque esta es una entrevista. ¿Habéis experimentado este gran cambio en vuestros corazones? Porque el Evangelio no se trata simplemente de recibirlo y de leer, sino de cambiar. Conversión significa cambio. Conversión significa tomar algo de un estado inadecuado y convertirlo o transformarlo en algo deleitable.
Sucede con el agua. Imaginen esto, un gran río de agua caudalosa, sucia, y que pasa por plantas de tratamiento hasta que vuelve a salir agua potable. Así es la conversión de cada uno de nosotros. Ese es el gran cambio que debemos experimentar. ¿Ejercéis la fe en la redención de aquel que os creó, o sea, de Cristo? Miráis hacia adelante con el ojo de la fe y veis este cuerpo mortal levantado en inmortalidad y esta corrupción levantada en incorrupción para presentaros ante Dios y ser juzgados de acuerdo con las obras que se han hecho en el cuerpo mortal. Versículo 16. Os digo, podéis imaginaros oír la voz del Señor en aquel día, diciéndoos, o sea, al final, hermanos. El plan de salvación nos indica que vivíamos con Dios, venimos a esta tierra, morimos, vamos a un mundo espiritual, resucitamos. Y entonces, después de esa resurrección, llegará un momento en que nos pondremos delante de Dios para un juicio final. Miren esta pregunta. Os digo, ¿podéis imaginaros oír la voz del Señor en aquel día diciéndoos, venid a mí benditos, porque aquí vuestras obras han sido obras de rectitud sobre la faz de la tierra? ¿O suponéis que podréis mentir al Señor en aquel día y decir, Señor, nuestras obras han sido justas sobre la faz de la tierra, y que entonces Él os salvará? Qué interesante, ¿no? Y aquí hay algo hermoso en este versículo 18. O de lo contrario podéis imaginaros llevados ante el tribunal de Dios con vuestras almas llenas de culpa y remordimiento, teniendo un recuerdo de toda vuestra culpa. Sí, un recuerdo perfecto de todas vuestras iniquidades. Sí, un recuerdo de haber desafiado los mandamientos de Dios. Os digo, ¿podréis mirar a Dios en aquel día con un corazón puro y manos limpias? Yo no, hermanos. O sea, en este momento de mi vida, yo digo, yo no. Y me perdonan, porque el versículo 17 que leíamos más atrás decía, ¿podremos mentir a Dios? Entonces yo no podría mentir a Dios, porque no lo podría mirar a Él con un corazón puro y unas manos limpias. ¿Podría alzar mi vista teniendo la imagen de Dios grabada en mi semblante? Otra vez volvemos a la imagen de Dios grabada en mí. Os digo, ¿podréis pensar ser salvos cuando habéis sometido para quedar sujetos al diablo? Qué cosas tan poderosas estas, hermanos. Me gusta el versículo 22. Al final el versículo 22 dice, he aquí que testificarán todas estas cosas contra vosotros, todo lo que hemos hecho. Y entonces el versículo 26, que ya compartí, ¿habéis experimentado un cambio en el corazón? Y la pregunta clave, ¿podéis sentir esto ahora? ¿Habéis caminado conservándoos irreprensibles delante de Dios? Si os tocase morir en este momento, ¿podríais decir dentro de vosotros que habéis sido suficientemente humildes? ¿Que vuestros vestidos han sido lavados y blanqueados mediante la sangre del Cordero que vendrá para redimir a su pueblo de sus pecados? Hermanos, yo no podría decir en este momento que he sido lo suficientemente humilde. Versículo 28. ¿Os halláis despojados del orgullo? Y al final, ese mismo versículo hace un llamado, una invitación dura, pero llena de amor al mismo tiempo. Debéis disponeros prontamente, porque el reino de los cielos pronto se acerca, y el que no esté preparado no tendrá vida eterna. Una invitación fuerte. Y algunas preguntas adicionales. Versículo 29. ¿Hay entre vosotros quien no esté despojado de la envidia? Versículo 30. ¿Hay entre vosotros quien se burla de su hermano o que acumula persecuciones sobre él? Y el versículo 33, la invitación. He aquí, Él invita a todos los hombres, pues a todos ellos se extienden los brazos de misericordia. Y Él dice, arrepentíos y os recibiré. Qué buena entrevista, qué hermosa entrevista. El presidente Marion G. Roney, de la primera presidencia, describió la conversión, y a mí personalmente me encanta esta definición, de experimentar un gran cambio en el corazón, como un proceso de transformación
que involucra y que afecta todo el aspecto de la vida de la persona. Él dijo, el verbo convertir significa ganar a alguien para que profese una religión o la practique. Y conversión es un cambio espiritual y moral que resulta de un cambio de creencia con convicción. Según se usa en las Escrituras, convertir implica, por lo general, no solo la aceptación mental de Jesús y sus enseñanzas, que es lo que generalmente pasa, sino también la motivadora fe en Él y en su Evangelio, fe que produce una transformación, un verdadero cambio en la comprensión personal del significado de la vida y en la relación del hombre con Dios, un cambio de intereses en el pensamiento y en la conducta. Si bien la conversión puede lograrse en etapas, una persona no está en realidad convertida completamente, a menos que en lo íntimo de su corazón sea una persona nueva. Y todo esto me encanta. Miren, este otro profeta, presidente Benson, dio a conocer algunas características de quienes han experimentado un poderoso cambio en el corazón. Cuando se decide seguir a Cristo, se decide también ser cambiado. El Señor trabaja desde el interior hacia afuera. Esto es un clásico. El mundo lo hace desde afuera hacia el interior. El mundo trata de sacar a la gente de los barrios bajos. Cristo saca los barrios bajos del corazón de las personas y ellas mismas entonces salen de los barrios bajos. El mundo trataría de reformar al hombre cambiándolo de ambiente. Cristo cambia al hombre y este entonces cambia el ambiente que lo rodea. El mundo trata de amoldar el comportamiento del hombre, pero Cristo puede cambiar la naturaleza humana. Sí, Cristo cambia a las personas y aquellas que hayan cambiado pueden cambiar al mundo. Los que se transforman por Cristo lo tendrán a Él como capitán. Al igual que Pablo preguntarán, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pedro dice que seguirán sus pasos. Juan dijo que andarán como Él anduvo. Finalmente, los que tengan a Cristo como capitán se sentirán consumidos por Él. Empleando las palabras del presidente Harold B. Lee, enciendan el fuego en los demás, porque en ellos mismos arde ese fuego. La voluntad de ellos es absorbida por la de Él. Hacen siempre lo que complace al Señor. No solo son capaces de morir por el Señor, sino que desean vivir para Él, que es más importante aún. Cuando se entra en su casa, los cuadros en las paredes, los libros en los estantes, la música en el ambiente y sus palabras y acciones revela que son cristianos. Se mantienen firmes como testigos de Dios en todo momento, en todas las cosas y en todo lugar. Tienen a Cristo en la mente, ya que elevan hacia Él todo pensamiento, pensar celestialmente, ¿no? Tienen a Cristo en su corazón, porque los afectos de su corazón se fundan en Él para siempre. Toman la Santa Cena casi todas las semanas y vuelven a testificar ante su Padre Eterno que están dispuestos a tomar sobre sí el nombre de su Hijo y recordarle siempre y guardar sus mandamientos. Qué hermoso resumen de lo que debe pasar en nosotros cuando experimentamos esa conversión, ese potente cambio en el corazón, que de por sí es divino. Les voy a dar con cada atributo del convertido una escritura de apoyo que sustenta dicho cambio profundo. Entonces, somete la voluntad a Dios. Eso lo encuentran en Hechos 9, versículo 6. Sigue los pasos del Señor. Primera de Pedro 2:21. Hará lo que el Señor hace. Primera de Juan 2:6. Tienen la mente de Cristo, piensan celestialmente. Doctrina y Convenios 93:28. Su corazón se funda en Cristo. Alma 37:36. Si me lo permiten, hermanos, esto es mucho más que el hecho de solo ser miembro de la iglesia o asistir a la capilla los domingos o pagar un diezmo íntegro. La conversión verdadera es todo eso y más, es ser como Cristo. Mi testimonio, mis amados hermanos, es que esto es realmente importante. Tal vez es la esencia de todo. Si yo no reconozco plenamente que soy un hijo de Dios, no puedo conectarme con Él. No puedo recordar mis raíces en la vida preterrenal. No puedo saber exactamente o reconocer o aceptar completamente el propósito que Dios tiene para mí en esta tierra. Y cómo cumplirlo me llevará algún día a resucitar en la primera resurrección y a ser parte de los que Él llame para pertenecer a uno de los reinos de gloria. ¿Y por qué no? Al reino de gloria de exaltación, el reino celestial.
donde pueda tener yo progenie, familia y estar sellado por siempre y por las eternidades, donde pueda yo llegar a ser como Dios. Pero esas cosas, hermanos, no vienen escritas en un papel que digan, ya eres así. Esas cosas no se dan meramente por el hecho de ser miembros de la iglesia. Requieren un sacrificio constante, un esfuerzo constante, como esta lista que nos dio el presidente Benson, como esta lista que les di, que pueden repasar con versículos. Cada uno de nosotros debe hacer un cambio potente en su corazón. Y personalmente, yo creo que todos necesitamos hacer eso. Y tal vez aquí podamos conectarnos con el segundo principio del manual, que lo vamos a tratar rápidamente. Puedo obtener mi propio testimonio del Salvador y sus enseñanzas mediante el Espíritu Santo. Miren esto, hermanos. Alma da este potente testimonio, pero Alma vio a un ángel. Sin embargo, eso no fue lo que cambió a Alma, sino el Espíritu. El testimonio que recibió del Espíritu. En el versículo 45 y 47 de Alma 5, él mismo lo dice. Y esto no es todo. No suponéis que sé de estas cosas yo mismo. He aquí os testifico que yo sé de estas cosas de que he hablado son verdaderas. ¿Y cómo suponéis que yo sé de su certeza? He aquí os digo que el Santo Espíritu de Dios me las hace saber. He aquí he ayunado y orado muchos días para poder saber estas cosas por mí mismo. Y ahora sé por mí mismo que son verdaderas, porque el Señor Dios me las ha manifestado por su Santo Espíritu. Y este es el Espíritu de revelación que está en mí. Y el versículo 47 lo podríamos leer también. Dice, y además os digo que así me ha revelado que las palabras de nuestros padres han hablado son verdaderas, aún de conformidad con el espíritu de profecía que en mí se halla, el cual también es por la manifestación del Espíritu de Dios. Esto me recuerda a una receta deliciosa, con los mejores ingredientes. Y aunque no lo crean, mis amados hermanos, no sabía literalmente cocinar ningún alimento. Pero después de unos años casado con Martica, de estar bajo la mentoría culinaria de Martica, aprendí. De la misma forma, Alma nos da una receta para obtener un testimonio. Es sencilla. Miren algunos de esos ingredientes. Alma dice, he orado. Entonces yo digo, pizcas diarias de oración durante todo el día. Alma dice, he ayunado. Frecuentemente agreguen porciones de sacrificio por medio del ayuno. Tercero, Alma dice, he recibido el Espíritu Santo. Obtendrás una rica preparación donde el Espíritu de profecía estará en ti y se manifestará en tu testimonio y en toda tu vida. Entonces podríamos preguntarnos o hacernos la pregunta que nos trae el manual de Ven, Sígueme. ¿Qué instrucciones o ingredientes podrían agregar a la receta que procedan de su propia experiencia o de otras vivencias personales que se encuentran en las Escrituras? Por favor, coloquen aquí abajo en los comentarios cómo su propio testimonio ha crecido por medio de esos ingredientes que ustedes le han colocado y que, bueno, unido lógicamente como parte principal el Espíritu, todo eso ha creado un testimonio fuerte, como un gran plato. Presidente Herbert G. Grant dijo algo que es fabuloso. Muchos hombres dicen, si tan solo pudiera ver un ángel, si tan solo pudiera escuchar a un ángel proclamar algo, ello me haría ser fiel todos los días de mi vida. No tuvo efecto alguno en estos hombres, en Lamán y Lemuel, que no servían al Señor y no tendría ningún efecto hoy en día en la vida de ninguna persona. Así que, mis amados hermanos, nosotros tenemos la bendición, la mayoría de nosotros, de recibir el Espíritu y de recibir por ese Espíritu la confirmación de la verdad. Si alguien me preguntara, y lo dejo como un testimonio, ¿qué preferirías, ver un ángel o tener el testimonio por el Espíritu? Siempre preferiría la comunicación suave y apacible del Espíritu, hermanos. Generalmente los ángeles son traídos de aquí y allá para dar instrucciones e incluso para amonestar a muchas personas, como Lamán y Lemuel y como el mismo Alma. Pero a la mayoría de nosotros el Espíritu nos ha susurrado con palabras que no se oyen, sino que se sienten, como dijo presidente Packer. Testifico que nuestro testimonio es un don del Espíritu. De hecho, es el Espíritu de profecía. Es el testimonio puro de Cristo, que Él vive, que Él sabe que nosotros estamos aquí y que creemos en Él. Ahora, mis amados hermanos, en el plan de salvación, nosotros vinimos a este mundo y alguien podría decir, pero estamos solos.
Pues el Señor, dentro de ese plan, proveyó un consolador para no dejarnos solos. Por allá en Juan 14, en el versículo 26, voy a buscarlo por aquí para compartirlo con ustedes. Es una escritura que utilizamos muchísimo en la misión. Los que compartieron la misión saben de qué estoy hablando. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El Espíritu Santo, según nos enseña la Biblia, es la guía divina que tenemos para recorrer todo el plan de salvación hasta volver a la presencia de nuestro Padre Celestial. Yo testifico de esas cosas. Y testifico que el testimonio nos lleva a vivir una vida de rectitud. El tercer principio de esta clase de Ven, Sígueme, dice lo siguiente: porque percibo que andáis por las sendas de la rectitud. Uno no podría andar por una senda de rectitud, mis amados hermanos, si no tuviera un testimonio de Cristo. Hay muchas personas buenas en el mundo, pero la rectitud es algo más que ser bueno. La rectitud es seguir un camino recto, de hecho, estrecho y angosto, que conduce a Jesucristo. En este principio, nosotros podríamos hacer un comparativo de situaciones. No todos somos iguales, ni aceptamos el Evangelio de la misma manera. En este caso, el pueblo de Saraenla fue llamado al arrepentimiento. En Alma 5:32 nos dice que este pueblo, miren lo que hacía este pueblo, de hecho los llama. Sí, hay de todos vosotros, obradores de iniquidad, arrepentidos porque el Señor lo ha dicho. Por otro lado está el pueblo de Gedeón, ¿sí?, que fue alabado por Alma por su devoción. En Alma 7, en el versículo 19, nos enseña: porque percibo que andáis por las sendas de la rectitud. Veo que os halláis en el camino que conduce al reino de Dios. Sí, percibo que estáis enderezando sus sendas. Muchas veces nuestra vida es como esto, hermanos, entre estas dos cosas, entre lo bueno y lo malo. Divagamos y somos de doble parecer, como nos enseñan y nos mandan las Escrituras. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Mi invitación, hermanos, es a que seamos obedientes, que seamos constantes y dedicados, y que no nos apartemos del Señor, y que seamos como este pueblo de Gedeón, y estemos siempre enderezando nuestras sendas, y de hecho con nuestro testimonio enderezando las sendas de otros, las sendas del Señor. Qué hermoso es esto, que podamos participar de las cosas de Dios porque somos rectos. Ahora pienso, ¿cuánto poder hay en la rectitud? El poder de Dios es la honra de Dios, y Él ha dicho que los que lo honran a Él, o sea, los que le dan poder a Él, Él los honrará a ellos, o sea, les dará poder a ellos. Es como un reciprocé de poder. Tú me honras, yo te honro. Tú me das poder de actuar en tu vida, yo te doy poder para que tú lleves tu vida como yo deseo. Qué bendición tenemos de esto. Y esa bendición nos puede llevar de esta tierra, de este estado, nos puede llevar algún día a la resurrección eterna, y por qué no a presentarnos ante Dios con nuestros vestidos limpios y diciendo: Señor, he sido recto y he estado enderezando tus sendas. Y entonces oír algo como: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y terminamos esta clase hablando de un principio poderoso. El Salvador tomó sobre sí mis pecados y dolores y aflicciones. Este principio, hermanos, tiene que ver directamente con la doctrina englobante del Evangelio, la expiación de nuestro Señor Jesucristo. Debemos agradecer y creer en Él y en su sacrificio, pero no solo debemos hacer eso. Y ustedes dirán: ¿a qué se refiere, hermano Walter? Bueno, una cosa es creer que el Salvador sufrió por ti, pero ¿de qué manera su padecimiento marca una diferencia en tu vida diaria? ¿Has sentido alguna vez que nadie comprende tus luchas o tus dificultades? Tal vez al leer y escuchar estos versículos, hermanos, podamos encontrar respuesta a estas preguntas. En el capítulo 7 de Alma, del versículo 7 al versículo 16, nos dice lo siguiente: pues he aquí os digo que muchas cosas han de venir, y he aquí hay una que es más importante que todas las otras. Pues he aquí no está muy lejos el día en que el Redentor viva y venga entre su pueblo. Y aquí no digo que vendrá entre el pueblo mientras esté morando en su cuerpo terrenal, pues he aquí el Espíritu no me ha dicho que tal sería el caso. Ahora bien, con respecto a ello no sé,
Pero esto sí sé, que el Señor Dios tiene poder para hacer todas las cosas, que van de conformidad con su palabra. Aquí hay un principio interesante. Alma, por ser profeta, no sabía todas las cosas, solo sabía lo que el Señor le revelaba. Mas he aquí el Espíritu me ha dicho: proclama a este pueblo diciendo, arrepentíos y preparad la vida del Señor, y andad por las sendas que son rectas, porque aquí el reino de los cielos está cerca, y el Hijo de Dios viene sobre la faz de la tierra. Y he aquí nacerá de María en Jerusalén, que es la tierra de nuestros antepasados, y siendo ella virgen, un vaso precioso y escogido, a quien se hará sombra y concebirá por el poder del Espíritu Santo, dará a luz un hijo, sí, aún el Hijo de Dios. Y él saldrá sufriendo aflicciones y tentaciones de todas clases. Y esto para que se cumpla la palabra que dice: tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo. Sí, tomará sobre sí la muerte para soltar las ligaduras de la muerte que sujetan a su pueblo, y sus enfermedades tomará él sobre sí, para que sus entrañas sean llenas de misericordia según la carne, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo de acuerdo con las enfermedades de ellos. Ahora os digo que debéis arrepentiros y naceros de nuevo, pues el Espíritu dice que si no nacéis otra vez, no podéis heredar el reino de los cielos. Otra vez el nacer de nuevo, ¿no? Venid pues y sed bautizados para arrepentimiento, a fin de que seáis lavados de vuestros pecados, para que tengáis fe en el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, que es poderoso para salvar y para limpiar de toda iniquidad. Sí, os digo, venid y no temáis, y desechad todo pecado, pecado que fácilmente os envuelve, que os liga hasta la destrucción. Sí, venid y adelantaos, y manifestad a vuestro Dios que estáis dispuestos a arrepentiros de vuestros pecados y a concertar un convenio con él de guardar sus mandamientos, y testificádselo hoy, yendo a las aguas del bautismo. Y el que hiciere esto y guardare los mandamientos de Dios, de allí en adelante, o sea, persevere hasta el fin, se acordará que le digo, sí, se acordará que le he dicho, según el testimonio del Santo Espíritu, que testifica en mí, que tendrá la vida eterna. Qué hermosos versículos. A esto le voy a anexar algo que dijo el Elder Neil Maxwell del Quórum de los 12 Apóstoles. Él escribió sobre el hecho de que el Salvador está familiarizado, hermanos, con las aflicciones de la vida terrenal y con nuestras transgresiones individuales. Él dijo, Él lo sabe por experiencia real y personal, y no solamente porque sufrió nuestros dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases durante su segundo estado, sino porque tomó sobre sí nuestros pecados y también nuestros dolores y enfermedades. Por lo tanto, Él conoció, no en lo abstracto, sino en lo real, según la carne, la totalidad del sufrimiento humano. Llevó nuestras enfermedades antes de que nosotros las padeciéramos. Él sabe perfectamente bien cómo socorrernos. No le podemos enseñar nada sobre el dolor, las tentaciones ni la aflicción, ya que Él aprendió según la carne y su triunfo fue total. Yo no sé, hermanos, cómo yo podría vivir esta vida sin el Salvador, sin la manera en que Él me socorre cada vez que necesito. Estaría perdido sin el Salvador. Sería el hijo pródigo sin tiquete de regreso. Sería el hijo pródigo sin una puerta esperándome. Sería la moneda perdida sin una mujer que la busque con angustia. Sería como una luz que se enciende, pero no sobre un monte, sino en la oscuridad, y sería apagado por los dardos del infierno, por los vientos huracanados. Sin el Salvador no seríamos nada. Yo testifico que realmente necesitamos de Él y necesitamos cambiar nuestra vida. Necesitamos cambiar nuestra vida para que sea un poquito más semejante a la de Él, para que podamos acercarnos a Él, para que podamos vivir. Sin la expiación del Salvador Jesucristo, el plan de salvación estaría incompleto. De hecho, no existiría. Tan importante es el papel del Salvador que cuando el Padre crea el plan y nos lo presenta, llama al Salvador para que sea quien lleve a efecto el plan de salvación. Entonces nosotros en nuestro primer estado aprobamos y sostuvimos el plan de salvación. Y no porque necesitara ser aprobado por nosotros, sino que nos comprometimos a vivirlo. Entonces venimos a este segundo estado terrenal y gracias a la expiación podemos morir, resucitar y ser perdonados de todo lo malo que hacemos en este estado. Mis amados hermanos, ahí está el plan.
Ahí están las condiciones. Ahí está el llamado a arrepentirnos y a cambiar, a ser nuevas criaturas, a tener un nuevo espíritu, a nacer espiritualmente de Dios. Testifico de todas estas cosas. Esta lección me encantó. Espero que a ustedes también les haya encantado. Si les gustó, compartan su testimonio aquí abajo. Déjenlo para todos nosotros. Me voy a regocijar mucho escuchando sus comentarios. Gracias por todo su amor. Gracias por el esfuerzo que hacen por ser tan semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Al menos un poquito es mucho para nuestro Señor. Él ama nuestros pocos esfuerzos. Para Él son grandes, porque con su expiación los hace grandes. Esforcémonos cada vez más. Les amo con todo mi corazón, hermanos. Gracias por acompañarme en esta clase. Recuerden que aquí abajo, en la descripción, encuentran la liaona del estudio, que les sirve para dar sus clases de escuela dominical, de sacerdocio, de sociedad de socorro, de primaria, de hombres y mujeres jóvenes. También la encuentran en la clase de Liz, la clase del libro de Mormón. Y bueno, los espero esta noche para que hablemos de este asunto de cambiar de corazón en nuestra charla dominical que damos todos los domingos en la tarde. Un fuerte abrazo para todos. Les amamos con todo nuestro corazón. Les amo con todo mi corazón. Feliz día de reposo, feliz semana. Chao, chao.